Buenas noches, hermanitos. Dios los bendiga. Me da mucho gusto volver a estar con ustedes. La verdad es que estamos a mitad de la recta de estos cursos. Y le doy gracias a Dios porque hemos aprendido mucho. Y ha puesto en nuestros corazones el querer aprender más. También debemos de pedirle a Dios que nos ayude a seguir adelante con Él, ya que Él nos está enseñando para prepararnos para todas las dudas que podamos tener y solventar a otros que no conocen de la palabra. Le doy las gracias a Dios por sus vidas y por sus familias. Les pido que oremos para que empecemos la clase. Señor, te doy gracias por este día, te doy gracias porque eres bueno y misericordioso. Te ruego, Señor, que tú seas el que guíe. Tú eres el maestro de maestros. Nosotros somos tus discípulos y oidores, Padre, pero también que queramos ser hacedores. Que nosotros, Señor, pongamos nuestro corazón y nuestra mente con el anhelo de aprender y de hacer y de vivir tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser realmente tus hijos, que seamos cristianos. No permitas, Padre, que nos vayamos a la religiosidad, pero tampoco que nos vayamos al mundo. Te doy gracias por este día y te doy gracias, Padre, por todo lo que nos vas a enseñar. Toma tú el control en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien. Pues, bienvenidos. Hoy vamos a ver una lección muy bonita, pero yo antes quería hablarles de que a mí me gusta mucho la música. Yo creo que a todos nos gusta la música. Fuimos creados para alabar y adorar a Dios en realidad. Todos tenemos ese gusto por la música. Pero también hay música que es muy bonita, que ayuda para darnos paz, reflexionar, tranquilizarnos, estar tranquilos. Y hay música que nos violenta, nos enoja, nos deprime, nos entristece y debemos de tener cuidado. Muchos de nosotros llamamos o decimos que la música nos está ministrando y está ministrando a nuestra alma, a donde están los sentimientos, las emociones, donde se guarda la tristeza, la alegría, todo lo que el alma conlleva. Y sí, efectivamente, debemos de tener cuidado. Pero todos hablamos de la palabra ministrar. La música me ministra. Vamos a ver, ¿qué es ministrar? El hebreo sharat significa atender, servir en adoración. Y ministración significa ejercer un ministerio, dar o suministrar algo a alguien. Entonces, sí, la música puede ser que suministres esa música a alguien y debemos de tener cuidado. Pero no vamos a hablar de la administración ahorita de la música, sino por qué tomo este tema. Porque nosotros como discípulos tenemos que hacer algo que vino a enseñarnos el Señor Jesús. Cuando nuestro Señor Jesucristo vino, Él vino a hacer algo más, aparte de darnos la salvación y la oportunidad de vivir una vida eterna, el perdón de nuestros pecados, la reconciliación con nuestro Dios, Padre Todopoderoso. También vino a mostrarnos cómo ministrar. Y nosotros debemos de hacerlo. El tema de hoy es oración por ministración. La importancia de la oración es tremenda. La oración es un arma poderosa. Muchos decimos, ay, pues mira, voy a orar por ti, como diciendo, ay, pues no me queda otra cosa más que orar. Pero no es así. La oración cambia
La oración transforma. La oración puede mucho. Yo vi hace poco un testimonio de un hermano que su vida era un desastre y completamente perdido en el mundo. Su cambio de ser una persona eh, pecadora a una persona libre. Y él le daba las gracias a un familiar que oró por él continuamente, constantemente, una oración eh, perseverante. Y ahora él se dedica a servir al Señor. Él ahora es evangelista, él lleva la palabra, porque en su corazón hay agradecimiento, hay alegría de haber sido salvado. Y así es con el Señor. Nosotros, por medio de su amor, sí fuimos salvados y transformados, pero también vino a enseñar algo más. Él vino a, a preparar a sus apóstoles, que fueron los que iniciaron. Los consoló cuando estuvo con ellos 3 años. Los amó, los consoló, los edificó, los liberó, los animó, les dio fortaleza todo ese tiempo que estuvo con ellos. Eso significa ministrarles. Les ministró todo eso el Señor. ¿Y por qué lo hizo? Bueno, porque ellos tenían que también ministrar a otros. Es una cadenita. Y si se dan cuenta, cuando leemos en la Biblia, todo lo que hizo el Señor Jesús decía, y se apartaba a orar, y después ministraba, no solo a sus discípulos, sino a la gente que lo rodeaba. Sanaba a los enfermos, liberaba a los endemoniados, perdonaba a los pecadores, resucitaba a los muertos. En Mateo 18, el Señor les da esas instrucciones mismas a sus apóstoles. Les dice, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, y de gracia, recibiste, dad de gracia. El Señor estaba diciendo, te he enseñado, te he sanado, te he ministrado, he ministrado amor, consuelo, libertad, vida. Ahora tú tienes que hacerlo a los demás. Y yo pregunto, ¿hasta ahí quedaron los discípulos? No, nosotros también somos discípulos y también tenemos que hacerlo. Y nosotros tenemos que orar, tener esa comunión con Dios y seguir leyendo y escudriñando la palabra. Porque tenemos que ministrar, tenemos que dar de gracia lo que hemos recibido de gracia. Nuestro versículo base hoy es, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Hechos 6:4. Créanme, la oración a muchos se nos hace difícil, tal vez al principio pesada, pero empiezas con 10 minutos, 15 minutos, y te vas dando cuenta que es muy sabroso, muy deleitoso estar platicando con papá. Y más cuando él también te responde, cuando tú empiezas a aprender a escuchar lo que él te dice. Él te está ministrando también en ese momento. Vas a poder dar lo que él te está dando en ese momento. Te está aconsejando. Cuando vamos con él, nos sana, nos limpia, nos edifica,
Leer la palabra es edificarnos. Porque la administración que el Señor nos da un consuelo. Y nosotros, al recibirlo, también podemos darlo a otros. Dice así: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Filipenses 2:1. Claro que nos consuela. ¿Cuántas veces no hemos ido a sus pies? ¿Cuántas veces no hemos estado angustiados? Entonces, hermanos, cuando nosotros vemos a alguien, a un hermano, a una persona que necesita esa consolación, nosotros podemos ministrar en oración esa consolación, porque ya la conocemos, porque ya la recibimos. Y en Hebreos 6:18 nos los dice: ahora bien, como Dios no miente, su promesa y su juramento no pueden cambiar. Esto nos consuela, porque nosotros queremos, que Dios nos proteja y confiamos en Él, que Él nos dará lo prometido. Estamos hablando de la traducción de lengua actual. Nosotros creemos, ¿no? Creemos porque lo hemos vivido. Hemos estado en situaciones muy drásticas, a veces insoportables, que si no tuviéramos a nuestro Señor, tomaríamos a lo mejor decisiones espantables, ¿no? O inequívocas, o que nos llevaran a situaciones que a mucha gente los lleva, ¿no? Hasta la muerte. Pero todo lo podemos porque Dios está con nosotros y Él nos ha consolado, nos ha dado ese consuelo que no entendemos, pero lo sentimos. Y nosotros podemos dárselo a otros en oración. También la administración edifica. En 1 Corintios 14:26 dice: ¿qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmos, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación de la iglesia, del cuerpo de Cristo. También podemos edificar a otras personas. No ir con chismes, ni mentiras, ni violencia, ni agresividad, sino con amor, con humildad, orando por esas personas. Orando. Nosotros estuvimos en esa situación también. Y hubieron otros hermanos que nos ministraron ese consuelo, esa edificación. El Señor viene a edificar, no viene a tirar. Tira el pecado, lo destruye y edifica nuevas vidas. Porque Él es la roca, Él es el edificador. Hay que, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Efesios 4:12. Edificándonos unos a otros, no con chismes, no con mentiras, con violencia, con intrigas, sino en amor, edificándonos, hablando. Es tan padre. Miren, yo cuando estoy trabajando, y yo pienso que muchos de ustedes también, y sobre todo los jóvenes de cristianos, porque le pasan a mis hijos y luego ellos me dicen que luego extrañan estar en la iglesia porque es un lenguaje en común. Yo cuando era estudiante, a mis compañeros, como estaba yo en una carrera de puros hombres, pues muy groseros. Afortunadamente, bueno, pues veían cómo me comportaba y a mí no me
faltaban al respeto, pero entre ellos hablaban con mucha grosería, insultándose y diciéndose de cosas, y mi corazón se entristecía, porque no estaba siendo edificado, todo lo contrario, me molestaba. Y cuando iba a la iglesia, yo oía a mis hermanos hablar de una forma diferente y compartir temas de crecimiento, pues empezaba yo a ser alimentada, a crecer. Tenemos que ministrar para edificar. La administración también sana. En Salmo 147:3 nos dice, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Qué hermoso, ¿no? ¿Cuántas veces nos ha sanado el Señor? Yo he oído muchos testimonios de hermanos y hermanas, familias completas, cómo Dios ha sanado, reestructurado su familia, heridas internas de matrimonios, de hijos contra padres o de otras situaciones muy graves. Pero cuando ministras con oración, también hay sanidad. Hay sanidad en ese corazón, en esa alma, en esa mente, en ese cuerpo. Porque esa sanidad no la estás haciendo tú. Tenemos que ser bien claros. Nosotros somos instrumentos. El que realiza la sanidad es el Señor a través de nosotros. En Hechos 10:38 dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Es cuando Pedro estaba hablándoles y ministrándoles a Cornelio. Les estaba hablando de lo que Jesús había hecho, liberado a endemoniados. Imagínense cómo estaba Cornelio y su familia, totalmente atentos a lo que Pedro les declaraba. Y en ese momento que Pedro estaba ministrándoles, porque les estaba ministrando la palabra, sus corazones estaban siendo sanados. Estoy segurísima, cuando nos ministran los hermanos, cuando nos ministran en oración, cuando vamos para que seamos sanados en oración, pues pasan cosas tremendas, maravillosas. También es necesario que nos confesemos unos a otros y perdonándonos unos a otros para que también seamos sanados. Y dice que la oración del justo es eficaz. Si tuvimos una situación con un hermano, con un amigo, con un compañero, con un vecino, podemos orar por ellos, pedir perdón. Y aún así, fíjense, es tan emocionante, es bien bonito porque yo recuerdo que aunque yo no había lastimado a esta persona, le pedí perdón. Y no solo fue ministrada a ella para cambiar ella, ver esa situación, habrá dicho, oh, yo fui la que la dañé y me pide perdón. Y después ella me habló y ahora, wow, nos llevamos y nos amamos muchísimo la hermana y yo. Yo la amo mucho. Pero también a mí me ministró esa situación. Mi corazón fue sanado. Entonces, no nada más sale ganando al que tú oras o ministras en oración, sino también tú sales ganando. Tú también sí eres ministrado, porque ¿saben qué? La sanidad no es de nosotros, es por parte de Dios. La administración libera. En Gálatas 5:1 dice, estad firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Imagínense cuando sacaron al pueblo de Israel de Egipto.
400 años de esclavitud, de golpes, de maltratos, de explotación. Cuando lo sacó Moisés, que fue instrumento de Dios, y lo sacó de Egipto, la libertad que sintieron, libres de haber salido de ese lugar. Cuando nosotros, los que estamos en el mundo, vivimos en el mundo, enfrentamos el pecado en el mundo y el Señor nos rescata. Hermanos, es una libertad tremenda. Todo lo que te pesaba en los hombros, en la mente, en el corazón, en el alma, desaparece. Porque el Señor te ha libertado, te ha dado vida nueva, te ha salvado de la muerte, te ha quitado esas cargas. En ese pozo de oscuridad, maloliente, apestoso, donde estaba uno zambullido, con su mano hermosa, te saca, te limpia y te da vida eterna. Libera realmente. Y en Filipenses 1:19 dice, porque sé que por vuestra oración y suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Somos libres, la verdad nos hace libres. Y cuando tú estás ministrando, es maravilloso ver cómo se liberta a esa persona. Cuando a mí me ministraron en oración, el hermano que oró por mí, hermano, me quitó las ataduras, las cadenas que me rodeaban al cuerpo y el Señor las rompió. Y empecé a caminar como si anduviera en las nubes. Y no necesité tomar cosas raras, ¿eh? Y una vez se los digo, no necesitas tomar cosas raras ni fumar cosas raras para sentirte libre y para sentirte liviano. También el ministrar anima. Claro que anima. ¿Quién no se ha sentido desanimado? También todos tenemos desánimo de repente, ¿no? Nos entristece lo que nos rodea, lo que vemos, nuestra situación a lo mejor económica, alguna enfermedad, alguien cercano que hemos perdido. Nos desanima o a veces nos desanima, parecemos adolescentes, ¿no? Amanecemos desanimados, no sé. Pero en Hechos 23:11 dice así, a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Pablo estaba muy desanimado, yo me imagino. Lo trataban de matar. Sus propios compañeros, sus propios, ¿cómo se dice? Patriotas, ¿no? Israelitas. Lo trataban de matar porque estaba hablando de Dios, estaba hablando de Jesús. No aceptaban que Jesús es el Salvador, el Hijo de Dios, que es el Mesías. Entonces, ¿qué pasó, Pablo, perdón? Estaba detenido e iba a ser conducido a Roma para ser juzgado ante el César. Pero el Señor le dijo, ten ánimo, estoy contigo, confía en mí. Todo lo puedes en mí, porque yo te voy a fortalecer. Solo confía en mí. Y el Señor nos dice, confía en mí. Sí, la situación se ve espantable, ¿no? Imagínense a Pablo, cómo se sentía abrumado. Y en Hechos 27:25
Dice, por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Y vuelve a ser Pablo. Cuando estaba en alta mar en dirección a Roma, ustedes saben bien que iba a haber un naufragio. Ya el Señor le había dicho a Pablo. Y Pablo me gusta porque dice, tened buen ánimo, le dice a todos los de allí, porque yo confío en Dios. Creo que eso nos falta, confiar en Dios. Tenemos que intentarlo, tenemos que creerle a Dios. Dios es real, ha hecho milagros en nosotros. ¿Cuántos ya no abren los ojos en las mañanas? Yo estoy totalmente paralizada de un caso de un joven deportista, no fumaba, no, ¿cómo les diré? No llevaba una vida disipada, muy trabajador el muchacho, muy joven, 25 años más o menos. Ya no abrió sus ojitos al otro día. Tuvo un paro cardíaco, joven, un jovencito. Desde allí está el milagro. Desde que Dios nos abre los ojos en la mañana para ver a nuestros seres amados, a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros padres, a nuestros amigos, y todavía nos anima. Ánimo, levántate. Mira, el día está bien hermoso. Te lo estoy obsequiando a ti. La administración nos fortalece. En Daniel 10:18 dice, y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció. Se sentía débil Daniel, cansado. ¿Cuántos no estamos cansados? Muchos no. Trabajamos, nos desvelamos, abrumados, desanimados, cansados. Pero ¿quién nos da esa fuerza? El Señor. Y ay, qué emoción, dice Daniel. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó. O sea, Daniel sintió el toque del Señor y lo fortaleció. Wow, yo sí quisiera experimentar bien eso, sentir su manita. ¿Verdad? No sé, hasta la piel se me pone chinita. En Efesios 6:10 nos dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Claro, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. ¿Quién nos da esa fuerza? El Señor. Hubo una época, jóvenes y hermanos, perdón, que yo me sentí muy mal. Estaba jovencita. Trabajaba, tenía problemas en mi matrimonio, mis niños estaban muy chiquitos. Y la verdad, hermanos, me sentía muy, muy cansada, muy débil. Tuve que ir a los pies de mi Señor. Y Él me fortaleció, Él me levantó. Sentía que yo no podía sola. Yo sabía que aunque fuera con psicólogos y todo eso, no me iban a ayudar. Totalmente mal. Y el Señor me levantó, me fortaleció. Y a cada uno, yo sé que hay muchos de ustedes que los ha fortalecido en momentos bien difíciles. Y yo sé que si le creemos, nos seguirá levantando, ¿verdad? Pero la administración hace eso también. Qué hermoso es cuando los hermanos oran por ti. O tú oras por alguien para ministrar. La administración restaura. En Gálatas 6:1 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con el espíritu con espíritu de mansedumbre.
considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Qué quiere decir, hermanos? Quiere decir que nosotros debemos de orar con humildad y con amor por esa persona, para que sea restaurada. Y debemos de tener cuidado en no caer en esa tentación también nosotros. En no sentirnos soberbios, ay, por mí, mira, no, por mí no. No, nosotros no. No, 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 no. Nosotros no hacemos nada. Todo lo hace el Señor, Él restaura. Más bien démosle gracias de que nos utilice como esos instrumentos, esos vasos de bendición. Nosotros no tenemos nada que podamos dar de nosotros mismos. Todo lo que tenemos y lo podemos dar, como dijo Juan y Pedro en el templo de la Hermosa, cuando le dijeron al cojo que se levantara y anduviera, porque no tenían dinero, ni plata, ni oro para darle, y todo lo que le dieron fue sanidad por medio de él, en nombre del Señor Jesucristo. Ellos ministraron, pero ¿qué dijeron? En el nombre de Jesús, ¿verdad? Si yo voy y le digo, párate y anda a alguien que esté paralítico, pues no, hermanos, así no. Pero si oro, si tengo una relación con mi Señor, le creo a mi Señor y me ha ministrado y yo oro tal, y tengo una fe como Pablo, como Pedro, sí puedo decirle, levántate y anda, si ese don el Señor me lo diese, ¿verdad? El don de sanidad. Dios nos ama muchísimo. Y el restaurar nada más le pertenece a Él. Dios es la fuente de todo poder. Bendición, don, sanidad, buena dádiva. Gracias a Él podemos hacer cosas. Pero Él es el poderoso, Él es todopoderoso. Y vayamos a Génesis 17:1 que dice, era Abraham de edad de 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. ¡Uy, qué tremendo! Yo me imagino esas escenas, soy muy imaginativa, hermanos. Imagínense a Abraham de 99 años y ver al Señor y que te diga, yo soy todo, el todopoderoso. Anda perfecto en mí. ¡Wow! Sí, el Señor es todopoderoso, es omnisciente, omnipresente, omnipotente. Es el principio y el final. Es Jehová sanador, Jehová proveedor, es Rey de reyes, Señor de señores, soberano, creador. En Romanos 15, 5 y 13 nos dice, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros, un mismo sentir según Cristo Jesús, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. En todas las cualidades de Dios. Nos da paciencia, es un Dios de paciencia, da la consolación, esperanza, gozo, paz. Y aquí habla de la Trinidad, Jesucristo y el Espíritu Santo en uno solo. El Señor es una gran bendición. Es poderoso. Hay un canto muy viejito que me gusta. El Señor poderoso
Él es fuerte en batalla, Señor de los ejércitos, Dios poderoso. Me encanta ese canto, muy viejito, pero así es. Debemos de ser instrumentos de Dios para ministrar. Yo les decía, miren, cuando vamos a ser operados, cuando yo iba a ser operada, pues vi cómo la enfermera sacaba los instrumentos que iban a utilizar para pues realizar la incisión de mi cuerpo, ¿no? O sea, me iban a operar de la vesícula. Y veía el cuidado con que estaban esos instrumentos para la cirugía. El bisturí, el escalpelo, las tijeras y otros instrumentos que no conozco, la verdad. Pero me di cuenta que cómo los tenían hasta envueltos. Y me decía la enfermera que no solo los lavan, sino los ponen en un autoclave para desinfectarlos, para esterilizarlos, y luego los envolvían, ujú, para tenerlos preparados para la hora de, de utilizarlo en la operación. Y esos instrumentos son aparte especiales. Son especiales, no te van a abrir con una sierra, ni te van a abrir ni te van a cincelar o sea, no van a usar cincel ni martillo, ¿verdad? Son especiales para eso, para la operación. Y cuando ya termina la operación y hacen la incisión con cuidado, el instrumento hace un corte, perdón, específico, un corte exacto y sin lastimar o herir la piel. Son instrumentos adecuados y de bendición porque, bueno, no lastiman, sino ayudan a hacer el trabajo que corresponde. Pues así debemos de ser nosotros. Esos instrumentos que Dios utilice para lo que tiene que ser, para ministrar donde deba de ser. Y como instrumentos debemos estar bien afilados, hermanos. ¿Cómo vamos a estar afilados? ¿Cómo vamos a estar apartados? Bueno, el Señor ya nos apartó, ya nos lavó, ya nos esterilizó, pero tenemos que seguir siendo o estando así, apartándonos, siendo santos, en oración para ser afilados, leyendo la palabra, para estar preparados para esa incisión exacta, calculada, bien hechicita, ¿verdad? Que seamos esa aguja que cuando utilizan para coser la herida quede bonita y que no se vea casi nada. Por eso Dios nos lo dice en Mateo 10:8, lo vuelvo a repetir: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, da gracia, da gracia, lo que recibiste es de gracia. Entonces, debemos de sustentar esa situación. Debemos de veras anhelar ser esos instrumentos. El Señor es el cirujano. Ay, qué bonito, ¿no? Que Él nos utilice, que Él tome esos instrumentos con sus manos finas, delicadas, limpias, esterilizadas, esos instrumentos también esterilizados. En Hechos 18, 9b y 10 nos dice:
No temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno podrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Mm. El Señor nos está diciendo que no callemos. Tenemos que orar, tenemos que ministrar. Hay muchas hermanos, muchas personas que necesitan esa oración y ministración para sanidad, para liberarse, para animarse, para fortalecerse. No tengamos miedo, no tengamos miedo. ¿Cuántos hermanos a lo mejor no sabemos hacer unas super oraciones y no, una oración sencilla de corazón humilde para ministrar? Debemos estar unidos, unánimes al ministrar. En Hechos 1:14 y 2:46 al 47 dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios. Unánimes en oración. Ahorita no nos podemos ver en el templo físico, hermanos, pero sí podemos estar orando unánimes porque somos un cuerpo. Podemos reunirnos los miércoles a través de Facebook. Nos están invitando constantemente nuestros pastores. Hay tantas necesidades ahí y podemos estar orando por esas necesidades. Allí estamos unánimes y en oración ministrando para esas personas, algunos por angustia, que están preocupados por sus familiares, pidiendo ayuda, pidiendo eh, provisión, sanidad, alegría, ánimo, fortaleza, consuelo. Y créanme que sí se siente que alguien está orando. Cuando dice una hermana, o cuando dice un hermano, sentí sus oraciones, ay, se siente hermoso en el corazón. Y cuando yo digo, estoy sintiendo esas oraciones también en mi vida. Estamos ministrando unánimes. Los invito a los miércoles de oración. Y dice en Filipenses 2:2, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo la misma cosa. Unánimes en amor. Orando, cuando tú ministras con amor. ¿Por qué? Tú tienes el amor de Dios. Él nos amó primero, ¿no? Y somos hijos de Dios. Entonces tenemos ese amor y por consecuencia nosotros amamos. Y unánimes más. Cuando estamos orando, yo no creo que estemos pensando, ay, las papas sabritas. No, no creo. Yo creo que cuando estamos orando, todos estamos fervientes diciendo, Señor, consuela al familiar de esta hermana, por favor, provisión para esta familia. Estamos con ese amor, con ese anhelo de que se hagan, que el Señor responda a esas súplicas, esa administración, ese consuelo a la hermana, al hermano, a la persona que está pidiendo la oración. Y otro punto, cuando tú estás recibiendo administración o alguien está recibiendo administración, hay que estar quieto y silencioso para recibirla. En Isaías 30:15 dice, porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvo. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza y no fortaleza. Y yo le doy gracias a Dios porque sí es cierto.
Si te están ministrando o tú estás orando para ministrar o te están ministrando, no puedes estar, ah, ja, 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 y brincando y ¿por qué? Porque no estás entonces en ese momento no solo recibiendo la administración, sino reflexionando, permitiendo esa paz, esa tranquilidad, ese sosiego. Es necesario estar quieto y silencioso. Cuando el Señor te está ministrando a ti, pues lo más mejor es estar calladito, porque entonces empiezas a sentir a sentir ese amor, esa paz que el Señor te está otorgando. Y cuando tú estás ministrando en oración, también esa persona está quieta y sosiega. En Hechos 10:44 dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Todos estaban calladitos. Fue cuando Pedro fue a ministrar a Cornelio y todos los familiares de Cornelio. Calladitos, calladitos. ¿Y qué pasó? Fueron bautizados en el Espíritu Santo y luego en agua. Imagínense cómo estaban oyendo, pasmados al Espíritu Santo que salía las palabras por medio de Pedro. ¿Verdad? Cuando ministremos, usemos los dones que el Señor nos ha otorgado. El de sanidad, sanidad. El de administración, ministración. ¿Sí? Dice en Hechos 11:17, el don que todos tenemos y que debemos de compartir. Si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Volvamos con Pedro. Cuando regresó a Jerusalén lo estaban regañando. ¿Cómo es posible que tú le hables a los gentiles y sabes que nada más debe de ser a nuestro mismo pueblo? Y le dice, discúlpame, pero Dios mostró que también ellos tienen el don, que el Señor les puede dar ese don de salvación, así como nos los dio a nosotros. ¿Quiénes somos nosotros para estorbarlo? ¿Quiénes somos? Cuando el Señor te diga, ora por esta persona, no digas, ay, es que no, me cae mal, me da pena, no, porque el Señor está en ese momento dando ese don que a ti te dio de salvación, también se lo está otorgando a esa persona. Y es el momento clave para compartirle, para ministrarlo en oración. Yo recuerdo cuando Octavio, que así se llama mi papá espiritual y donde esté, Dios lo guarde y lo bendiga mucho, me dijo, ¿quieres recibir al Señor Jesucristo como Señor y Salvador? En ese momento me estaba compartiendo ese don de salvación. Y no debemos de callar. En primera de Pedro 4:10 nos dice, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Los dones no nos los dio para tenerlos guardados, nos los dio para utilizarlos, con sabiduría y consejo y guía del Espíritu Santo. Pero los tenemos que usar. ¿Cuántos pastores, hermanos evangélicos que comparten, misioneros que comparten, o hermanos que tienen el don de sanidad, oran y sanan las personas por las que están ministrando? Ya sea una sanidad física, ya sea una sanidad espiritual, o liberan a esas personas porque están siendo instrumentos utilizando ese don que el Señor les dio, ese instrumento que el Señor les dio.
Así tenemos que hacerlo nosotros, preguntarnos, y a ver qué don me dio el Señor. Si tenemos el don de enseñanza, ministrar la enseñanza. La administración glorifica a Dios. ¿Qué es glorificar? Uy, hermanos, ensalzar, alabar, hacer digna de honor a esa persona. Bueno, nosotros no podemos hacer digno a Dios. Dios es digno. Dios es, Él, Él merece todo el honor, la gloria, la alabanza, la adoración. Y nuestra administración o lo que Él nos permite hacer, ese privilegio de servirle, ese privilegio de ministrar, démosle gracias porque, híjoles, es como, les voy a compartir, es como si yo ya estoy grande, me dieran la oportunidad de trabajar otra vez en la industria. Sería un privilegio para mí, ya estando grande. Ya ahorita las industrias, personas de mi edad, ya no son útiles, ya nos ven viejitos, ya nos ven que no damos el 100%. Y volver a la industria de lo que yo viví y hice joven, pues es un honor. ¿Cuánto más es en honor servirle al Rey de Reyes, al Señor de Señores? Que te utilice como instrumento, como conducto, a cualquier edad. El Señor no ve las edades, ve el corazón, ve la disposición, ve el amor que tienes por Él. Y en Primera de Crónicas 29:11 dice, tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. ¡Wow! ¡Qué bonito! En Primera de Pedro 4:11, si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministre conforme al poder que Dios da para que todo sea Dios glorificado. Por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Por siempre, por jamás, por infinito, por la eternidad. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea la gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Dios, no hay nada que se compare con Él. Nada, hermanos. Y no hay nada que se compare con la oportunidad que nos da, no solo de habernos salvado, rescatado de la muerte, mostrándonos su amor, permitiendo que nuestro Señor Jesucristo diese su vida por nosotros, curándonos de nuestras enfermedades, de nuestras maldades, de nuestras angustias, de nuestro pecado, sino que nos premia con poderle servir, con poderle ser instrumentos, por ser servidores. Yo los invito y les dejo de tarea en esta ocasión que oren, que le pidan al Señor a quien ustedes pueden orar y ministrar. Consuelo, libertad. A lo mejor no pueden ver a esa persona físicamente, pero a lo mejor ella les ha platicado por medio del Face, por medio del WhatsApp, su angustia, su
su desánimo, su falta de fortaleza, oren, ministrenle en oración. Compártanle. No tengan temor, confíen en nuestro Dios. Pídanle al Señor que les revele esa persona, que les pongan a esa persona. Hay mucho, hermanos, de veras que es mucha la mies y poco los obreros. Y los que estamos como obreros, aunque seamos pocos, tenemos que hacer algo. No podemos estar así. Tenemos que voltear a ver que también hubo alguien que nos ministró en oración para estar aquí. Yo los invito. Esa es su tarea. Y les doy las gracias por escuchar. Si Dios los guarde, los bendiga y las espero en nuestra reunión de Zoom. Cuídense mucho, hermano.